Procedo a grabar. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo. Este nuevo encuentro en odontología, hoy con el doctor Gerardo Avilés. El doctor Gerardo Avilés nos va a hablar hoy un poco nos va a hablar del concepto de expansión ósea, y su título es muy atractivo, ¿no? Expansión ósea, un desafío actual. Yo no soy odontólogo, pero entiendo que los odontólogos veis esto como un desafío. Voy a intentar resumir un poco el amplio currículum del doctor Gerardo Avilés. Gerardo Avilés es cirujano dentista por la Universidad Americana, es máster en implantología oral por ICOI en San Francisco, también es maestro en implantología oral por la Universidad Católica de Nicaragua, es fellowship en implantología también por la ICOI en Orlando, diplomado en odontología estética, ha hecho cursos de Digital Smile Design también, es certificado. Ha hecho certificados en The Implant Prosthetic Section por la ICOI también. Es claro que es un miembro muy activo de la ICOI. Ha hecho cursos de regeneración ósea en Barcelona. Es coautor de diferentes libros. Es speaker y formador en muchos cursos. Es también catedrático en diversas universidades, conferencista nacional e internacional. Es vicepresidente de la ANIO, de la Asociación Nicaragüense de Implantología Oral, y es presidente también de CIDES, del Centro Internacional de Estudios Superiores. Secretario de ICOI en Nicaragua. En definitiva, es una persona enormemente valorada en toda Latinoamérica y en España. Ha participado en muchos congresos y también podemos decir que tenemos el honor de que es un líder de opinión muy reconocido de GMI, que participa en nuestros cursos. Es una persona, incluso diría que tenemos pues también amistad personal. Gerardo, nada más que decir. Gracias de nuevo por tu participación y te dejo todo tuyo la presentación. Gracias. Gracias, Domenech. Gracias a todos por buscar tiempo en sus agendas. Creo que ahí se está viendo en la pantalla, ¿verdad? Sí, se está viendo perfectamente. Sí que es exacto. Ok. Perfecto. Cualquier cosita me detienen, ¿verdad? Cualquier pregunta. Ahí pues los chats no los voy a poder estar leyendo, pero creo que Domenech puede estar anotando las preguntas y en la medida de lo posible. Perdonad. Disculpar, por favor, os pido que apaguemos los micros. Yo iré apagándolo si los veo. Y como decía el doctor Avilés, yo iré viendo el chat, iré apuntando las preguntas para hacerlas básicamente al final. Muchas gracias. No te oímos, Gerardo. Ahí. Ahora, Ahí, perfecto. estaba silenciado. Es un tema bastante atractivo, complejo en su ejecución, ¿verdad? Porque requiere bastante destreza, pero hay bastante información que que se pueden buscar, artículos, y esto es prueba y error. Muchas veces vemos una técnica, en nuestras manos se nos hace fácil una y ahí se nos hace difícil otra. Pero más que todo es entender el fenotipo o dónde vamos a trabajar. Darle las gracias a GMI por la invitación, de compartir con ustedes un poco mi experiencia personal. Quiero hacer un poco un compartir de casos clínicos, ¿verdad? Literatura, pues tocaré muy poco, porque lo que quiero es hacer algo más demostrativo. Darle gracias a Domenech, a Natalia, Rocío creo que se conectará, Daniel, Santi, José Luis, a toda la casa GMI y a todos los doctores participantes. Entrando en materia, podemos más que definir la expansión ósea, ¿verdad? Yo diría que es meramente la manipulación que nosotros vamos a hacer del hueso o del fenotipo, de la expresión que tenemos en el cuerpo humano. Podemos tener dos vías, compresión-expansión, ¿verdad? Córtico-expansión, que sería la otra vía, y de esta podemos tener dos ejecuciones o dos resultados. En la compresión-expansión tenemos que se puede ocurrir una fractura de tallo verde, sería una presión interna que le hacemos o una compresión interna que le hacemos al hueso esponjoso
de tal manera que él va cediendo en esa presión hasta que la fuerza es absorbida en la cortical, que sería el hueso externo, y en su fatiga de tanta presión que vamos ejerciendo, una presión más allá de los 64 newton, se fatiga hasta que cede y se fractura. Esta fractura puede ser de forma irregular, ahí tengo una fotografía para mostrarles, y puede también ocurrir ciertos errores. Tenés la córtico-expansión, ya sería una modificación del hueso, así como lo mencionamos, cortical. Modificamos o trasladamos la parte cortical, siempre va a ser la tabla vestibular, y guiada con unas rieleras verticales y horizontales. Puede ser solo verticales, puede también utilizarse una rielera horizontal, depende del sitio, principalmente esta se aplica en el maxilar inferior. La finalidad en este caso, me quise definir así o exponerlo así, la finalidad del uso de los expansores roscados, que a mí me gusta usarlos mucho, los expansores de GMI. Tengo pues como desde el 2012, 2011 que lo uso. Primero logramos una precisión en la compresión y en la expansión. Mayor retención primaria, hay una modificación del tipo de hueso que podamos tener. Nos sirve también dentro de esa compresión y expansión, podemos llamar en esa modificación un levantamiento de seno maxilar, modificamos también el hueso, ¿verdad? Y la córtico-expansión, que es meramente guiada con cortes verticales y horizontales. Para entender un poquito, hice este diagrama, tenemos en teoría el lecho sano, muchas veces colapsado, porque si no, no tendríamos que hacer la modificación de la corticoexpansión, y se utiliza prácticamente, es muy poco fresado, una fresa que rompe, hacemos un colgajo, definitivamente, una fresa que corte la cortical, siempre tratando de tener la precisión, ya sea a mano alzada o combinada con cirugía guiada, la precisión del punto de eje de inserción de la zona a trabajar. Y posteriormente la siguiente fresa a utilizar sería la fresa de profundización. Hay que entender bien los grosores de la fresa, porque nosotros vamos a trabajar en áreas limitadas, vamos a trabajar en áreas donde tenemos un grosor de tabla en cresta de 3, 4 milímetros. 5 milímetros ya es bastante viable poder hacer cierto fresado, pero cuando tenemos menos de 4 milímetros es donde recurrimos a este tipo de tratamientos. Entonces, entender, por ejemplo, la fresa lanceta tiene un radio en su corte de 2.4. Si solo utilizamos la parte inicial de la punta en los primeros 3, 4 milímetros, entonces el radio prácticamente se queda en 2 milímetros, que es lo que mide la fresa de profundización, que sería la 2.0. Y seguidamente, pues, utilizaríamos el uso de los expansores, depende de la línea que vayamos a seguir, si es una presión expansión o si es con releras verticales. Ahí vamos a ver un poco los casos para identificar cada uno de ellos. Lo importante de esto es, yo les quiero transmitir, no todo es fresar. ¿Por qué? Porque nosotros en la medida que ofrecemos le restamos. Vayámonos a los principios de Tarnow. Nosotros necesitamos siempre una tabla vestibular de 2 milímetros, como mínimo. Eso nos va a ayudar a tener siempre la resistencia de las fuerzas en la presión de la oclusión lateral, y vamos a tener siempre una expresión, al tener buena cresta o buena tabla vestibular, también vamos a tener un tejido blando más adecuado y vamos a tener mejores resultados. Entonces, la idea de esto es no fresar, porque en la medida que nosotros fresamos o cambiamos a la siguiente fresa, por ejemplo, en el kit de GMI es 2.0 la fresa de profundización y después pasaríamos a 2.8. Entonces, en esa medida que nosotros vayamos a fresar, vamos a robarle, diría yo, esa tabla vestibular que estamos requiriendo para que tenga mayor resistencia del hueso nativo, del hueso natural. No todo se resuelve haciendo un injerto. No sé si ustedes en sus países cuando hacen una pared, después le ponen un repello fino. Entonces yo le hablo aquí hay una marca que se llama
RP Max, ¿verdad? Que es como para darle un fino a las paredes. Entonces, no todo es un RP Max, es ponerle y ahí se queda pegado. El injerto no se debe de comprender de esa manera. O sea, todo fresamos y después resolvemos con un injerto. Siempre es mejor tener un hueso nativo del sitio del paciente, que es mejor esa cortical. Bueno, y posteriormente la colocación del implante. Ya, pues, esta técnica empezó la manipulación del hueso con, no expansores roscados meramente, sino con osteótomos se utilizaba, que era un golpe. No se controlaba mucho la fuerza, entonces Sommer, ¿verdad? Anitúa también habló de ese tema, y posteriormente, después del 2000, empezaron a evolucionar a los expansores roscados. El expansor roscado de GMI me encanta mucho utilizarlo, casi siempre, en la mayoría de mis casos, yo lo utilizo. Entender un poco el sistema. ¿Sí? El sistema de GMI se puede usar tanto con motor y con carraca. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener una fuerza controlada usándola con motor. Una fuerza controlada, siempre vamos a tener un eje de inserción donde están las flechas azules y vamos a tener una presión de inserción con el control del torque giratorio que tiene en el expansor. Pero la fuerza aplicada nada más va a ser en el eje direccional axial. ¿Qué sucede con la carraca? Ustedes imagínense ahorita que están utilizando la carraca y están dándole vuelta a ese expansor roscado. En cualquier sitio de la boca que ustedes se coloquen, van a ejercer, aparte de la inserción y la rotación del torque, que muchas veces no están controlando con la llave dinamómetra, sino que lo están manejando de manera más quirúrgica, tenés la fuerza, yo diría, relativamente controlada en el eje de inserción, pero tenés una fuerza de palanca que puede ejercerse de forma lateral, así como tenés la flecha, por el brazo ejercido con la carraca, y le podés meter más de 120 newton de fuerza de palanca. Entonces eso puede ocasionar un accidente inmediato. Podés fracturar la poca tabla que tenés, si hiciste cortes o rieleras, podés fracturarla completamente, o desplazar el segmento más allá de la zona que querías desplazarlo. Y después, posteriormente, se te va a complicar toda la cirugía. Entonces, mi sugerencia siempre sería tratar de trabajar lo mejor o la mayor parte del tiempo posible con el motor. El, mo el, mo el motor, entender que podés iniciar siempre con una velocidad de 15-20 newton, preferiblemente. Hay motores que se pueden, ahora los motores actuales se puede siempre modificar velocidad y torque. Entonces la sugerencia es que trabajes siempre a velocidad de 15-20 newton como máximo, con un torque inicial de 30 newton. Es el expansor roscado se puede detener porque hay mayor resistencia del hueso, entonces le suben 10 newton más, 10 newton más, hasta llegar máximo a un 60 newton. Y en esa medida que estamos trabajando 30, 40, 50 newton de torque, el expansor va a seguir avanzando y te va a permitir seguir trabajando. Entonces mi sugerencia siempre sería utilizar el motor. ¿Qué debo considerar? Debemos de considerar el sitio donde estamos trabajando. Volver a lo básico. Nosotros tenemos los tipos de hueso, pero este artículo del 2018, que sería la nueva clasificación, una pequeña modificación de la clasificación del Echolz-Izard, tomando en cuenta las tomografías, ¿verdad? El que no lo tenga, esto creo que está libre en internet, pero el que no lo tenga, cualquier cosa me escribe, yo se los mando. Y identificar el tipo de hueso que estamos trabajando. Ya no podemos estar dándonos el lujo de trabajar un sitio a colocación de implantes sin una tomografía. Es identificar las estructuras, identificar el tipo y la calidad de hueso, el fenotipo de hueso, la cantidad de cortical que tenemos, la calidad de esa cortical, porque va a ser la que va a resistir esa resistencia de la expansión, el trabeculado y la densidad en la medida que nosotros vayamos a colocar un expansor internamente, vamos a ir presionando esas trabéculas y de esa misma manera entender que esas trabéculas, a pesar que las comprimimos, deben de sangrar para poder tener una integración en la nueva regeneración. El tipo de hueso, si es un hueso natural o si es un injerto. ¿Por qué? Porque el injerto, en la medida que nosotros estamos desplazándolo, recordemos que nosotros identifiquemos cuando abrimos un colgajo y queremos hacer un injerto por muchas
perforaciones que hagamos en el hueso para que pueda tener una irrigación sanguínea y ese nuevo injerto pueda ser, como decir, adoptado en el lecho óseo, y vamos a tener los nuevos vasos sanguíneos, pero tenemos una cortical de por medio. Y esa cortical jamás va a dejar de existir y siempre va a ser una soldadura en esa zona. Entonces, si nosotros usamos expansión roscada en una zona donde está esa soldadura de hueso, no sabemos, primero, la fuerza de la soldadura del tipo de injerto con el hueso natural. Esa, como les digo, esa cortical jamás va a desaparecer, aunque hagas una semidescortización, siempre va a existir esa cortical. Entonces, esa soldadura se puede romper y al momento de estar haciendo la expansión, se te puede desplazar o desprender todo el segmento del injerto y se te echa a perder toda la cirugía. La cantidad obviamente de hueso disponible y la cantidad de hueso a expandir. Hay que comprender que no podemos expandir más allá de 4 milímetros. Entonces, no es que tengo una cresta de 3 milímetros y voy a expandir 8 milímetros o 7 milímetros y voy a poner un señor implante. Eso es imposible de lograr. Este es un primer caso, ¿verdad? Este es un amigo que tiene agenesia de un lateral. El canino de la pieza 13, ¿verdad? O la 1-3, pasó en la posición de la 12 y quedó su canino temporal. Entonces él pues me acudió a la consulta, me pidió que se lo valorara porque lo estaba sintiendo un poco flojo, pero al mismo tiempo pues él es médico y justamente atiende niños. Él es pediatra. Entonces, cada vez que trataba de sonreír a los niños, entonces los niños, un par de niños no les gustaba o un par de niños también hasta le hicieron un par de bromas. Entonces, él me pidió que lo valorara si podíamos hacer algo. Yo le dije, bueno, sí, podemos hacer un implante. Se le mandó una tomografía, ¿verdad? Se valoró el lecho óseo. Primero, entender la anatomía quirúrgica, qué es lo que se nos presenta. Ya ven la situación. La raíz de ese diente temporal ocupa un espacio, no todo se puede resolver, colocar el implante y hacer un injerto, entonces ese espacio podemos crear un defecto óseo hacia la pieza vecina con la raíz si no logramos hacer un buen injerto. Por otro lado, el eje direccional que vamos a tener del implante, si ustedes se fijan, es un canino. El canino casi siempre tiene una dilaceración al final en el tercer tercio del ápice. Entonces va a tener una te puedes encontrar en el camino en un fresado. Y sucesivamente, pues, cierta expresión, el canino es la pieza más difícil de rehabilitar y es de la pieza también más difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque queda justamente en la curvatura del ángulo. También en la rehabilitación el canino no se queda en infroclusión jamás. Siempre va a tener o función de grupo, pero nunca va a quedar en infroclusión. Entonces, esa pieza necesita tener la mayor parte de hueso disponible y más en su tabla vestibular cuando el paciente haga guía canina. Entonces hay que trabajar, como dicen, con todas las de ley. El reporte del radiólogo me menciona de que, y me sugiere incluso, colocar un implante en la zona 13 de 3.7 por 11.5 por el riesgo de, si hay algún cambio de dirección axial, entonces podemos darle a la punta de la raíz del canino y a la punta o hacia la zona del seno. Entendiendo y conociendo, bueno, entonces yo necesitaba mejorar el lecho óseo. Aquí trabajé, hice una preservación alveolar, así también se mejora el tejido gengival y posteriormente se planifica la cirugía. Entonces utilicé para mantener un poquito el volumen óseo el Iber-Os, ¿verdad? Que es hueso bovino. Se hidrata, se coloca, se rellena el defecto y utilicé un plug sin abrir mucho colgajo, ¿verdad? Un plug para cerrar la zona de la encía. Posteriormente coloqué un provisional con resina, ¿verdad? Y un diente de prótesis y a los 6 meses pues volví a hacer una reentrada. Entonces aquí es donde vamos. Les decía que hay que visualizar el tipo de pieza a restaurar o pieza a colocar. Evaluar la zona del sitio del tipo, si es hueso natural o hueso o un injerto y cuánto tiempo de evolución tiene ese injerto. Entonces ya llevaba 6 meses
El fabricante me menciona de que en el hueso bovino se puede hacer una reentrada a unos 6, 8 meses o a los 10 meses, depende del volumen óseo. Ok, voy a hacer un colgajo, levanto un poco el colgajo y con el colgajo se desprende, pueden ver que hay una cierta integración del hueso, ¿verdad? Hay un recambio, un cierto recambio, pero parte del hueso también se desprende en la elevación del colgajo. Entonces, ahí ya vemos, como uno siempre pone como dicen, un poco más, pero ahí ya vemos que la integración del injerto no estaba en su totalidad, no había un recambio óseo. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago un fresado completo con todas las de ley? Todo ese injerto lo desorganizaría y se desprendería en su totalidad. Entonces, aquí es donde recurrimos nosotros a hacer una compresión-expansión. ¿Aló? Bueno, entonces hacemos, aquí utilicé la fresa lanza, ¿verdad? Para hacer nada más una cierta ruptura de la guía. Me gusta mucho los topes de fresa, ¿verdad? Utilizo la fresa lanza y coloco como estoy trabajando en este caso, con un caso un poquito ya hace rato, a mano alzada, entonces siempre veo mi margen de seguridad hacia dónde voy y sería mi radiografía inicial con mis pines de paralelismo. Posteriormente, Me parece que es esa de profundización a una Gerardo, velocidad perdona que te entre moleste, pero hay 100 algún problema de alta, sí, conexión. tienes que trabajar una presión biológica 50 newton. Gerardo, perdona. Gerardo, Aló, Gerardo. aló, ¿me escuchan? Sí, es que se Sí, oía mal, se oía un sí, poco mal. sí, sí, sí. Ok. Vale. Ya, perfecto. Ok, entonces sería una velocidad de fresado biológico, 50 newton de velocidad, pero necesitas tener torque en tu motor, 50 newton de torque, para, obviamente, fresas con un poco más de filo para que puedas hacer la entrada inicial. Entonces, en este aspecto, ¿verdad? Poder hacer un fresado adecuado. Yo en este motor que tenía en ese tiempo solo podía bajar hasta 200 newton, hasta 200 de velocidad y de esa manera hago un fresado inicial. Como ya había corroborado el eje de inserción, coloco mi tope a 13 milímetros en la fresa inicial, los topes de GMI que caben muy bien en la fresa, y se hace el fresado inicial. Entonces, a una velocidad más lenta, no desorganizo tanto ese injerto. Y posteriormente, el expansor inicial, o el número 1, son 4 expansores, hace con la fresa inicial. Él empieza en 1.60 y así sucesivamente va haciendo, obviamente con una forma cónica, él va haciendo su entrada en ese fresado. No hace mucha presión, pero ¿cuál es el punto o el truco o el tips para que no ocasionemos daño? Hay que hacerle un contrapeso. Si ustedes pueden visualizar a una velocidad un poco más lenta, darle un poquito más de torque, a velocidad de colocación de implante, ustedes ya no van a velocidad de fresado, sino que irían a unos 20 newton, a unos 20 o 15 de revoluciones por minuto, con 20, 30, 40 newton de fuerza. Y hacerle un contrapeso con su Minnesota en la zona del injerto para que no se pueda desplazar o desprender por alguna mala manipulación. Entonces ahí pueden ver el expansor en la zona. Aquí lo que estamos tratando de tener es una compresión-expansión. Pero el punto que les mencionaba es velocidad y torque controlado. No lo hago con carraca, porque si lo hiciera con carraca, recuerden la presión lateral que se le metería hacia la tabla vestibular y ahí tendríamos probablemente un accidente, tal vez no en este caso, pero en cualquier otro caso pudiese ocurrir un desprendimiento de la zona del injerto. Aunque nosotros coloquemos el expansor,
siempre yo les sugiero que vayan corroborando, en la medida que él va haciendo su inserción, que vayan corroborando con una radiografía el punto de inserción. Entonces ahí pueden ver el expansor, cómo atraviesa toda la zona del primer expansor, toda la zona del injerto, hasta que llega en el fresado, hasta que llega al hueso natural del paciente. Y de esa misma manera vamos teniendo protegido la puntita del ápice del canino o el eje direccional hacia la zona del seno maxilar. ¿Qué pasaría si ustedes visualmente ahorita imaginen la fresa inicial, la fresa 2.8, la fresa de 3, la fresa de 3.5 en ese fresado? Cuidado y en alguna eje dirección pudiésemos lacerar o parte de la punta del canino o hacia el otro lado. Entonces es importante el controlar un subfresado y poderlo comprimir internamente ese hueso con presión con estos expansores roscados que yo diría que me han salvado el día en muchas ocasiones. Entonces, de esta manera, posteriormente, ese lecho óseo en esa compresión queda bastante con poca irrigación. Entonces, volviendo al fenotipo, si tenés demasiada cortical y muy poco hueso esponjoso, entonces el hueso tipo 1, por ejemplo, no es un hueso muy apto para implantes, tiene muy buena resistencia, pero va a tener muy poco sangrado, tiene que sangrar bastante de la zona basal. El hueso tipo 2, el hueso tipo 3, son los más nobles, principalmente el hueso tipo 2 son los más nobles para colocar el implante. Tiene buena resistencia con las corticales y tiene un buen aporte sanguíneo. El hueso tipo 3 obviamente tiene buen aporte sanguíneo, pero menos retención primaria. Y ahí es donde entra el éxito, o el tipo 4, entra el éxito de la compresión interna, compresión-expansión. Entonces, en este caso es un injerto que puedo desorganizar fresando demasiado, pero al comprimirlo también corro el riesgo de tener menos irrigación sanguínea. Entonces, ese video que estaban viendo, o ese fresado, es la fresa guía. Solamente es la fresa guía que tiene corte en las paredes laterales. No va a tener un corte mayor profundo. Entonces, yo lo que con esto estoy haciendo es esa compresión que logré desplazar esas trabéculas nuevas o formadas, lacerarlas un poco para que también tenga el aporte sanguíneo necesario. Ahí pueden ver cómo se ve el sangrado en el alvéolo, en el lecho óseo que estoy trabajando, y después la fresa de avellanadora para hacer la rosca del implante a colocar, que sería un 375 por 13, en este caso para el canino. Ahí pueden ver el lecho óseo, vean que sangra muy bien de la zona, hay un intercambio óseo en un 60-40%, y tengo un buen sitio para trabajar, logrando un menor fresado, una compresión interna, compresión-expansión. En la medida que nosotros comprimimos, el hueso llega a un punto de fatiga y luego logras expandir un poco ese hueso. Y así lograr una tabla vestibular un poco más robusta, en vez de haberlo fresado completamente. Se coloca un implante, ¿verdad? Frontier, hexágono interno, 375 por 13, y ahí pueden ver la colocación del implante final. Obviamente, a mí siempre me gusta compensar un poco. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, continúo. Siempre me gusta compensar un poco porque como levantamos un colgajo y es cualquier sitio que nosotros levantemos un colgajo y levantemos todo el periósteo, va a haber una remodelación ósea mayor de la que nosotros esperemos. Entonces siempre se va a perder hueso en la zona y me gusta colocar siempre un poco de hueso. Depende. En la sugerencia y en la experiencia, en este caso no coloqué una membrana final, pero en el caso actualmente siempre colocaría una membrana de colágeno. En los siguientes casos pues lo van a ver. Uno a veces piensa que la mejor membrana va a ser el periósteo, pero recordemos que aquí tenemos la competencia de la liebre y la fábula de la liebre y la tortuga.
el hueso es la tortuga y los fibroblastos o el tejido blando es la liebre. Entonces, ella se va a alimentar, los fibroblastos y la encía se van a alimentar de ese aporte sanguíneo que tiene ese nuevo hueso injertado en esa zona que querés todavía medio mejorar, y finalmente se va a reabsorber la mayor parte de ese injerto particulado que estamos colocando. Hacemos una sutura. Entender aquí, esto es un error. Esto es un error en la colocación de la sutura. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo el principio de Manmoto. El principio de Manmoto es la irrigación también de los tejidos blandos, la presión y compresión. Compresión del volumen que está debajo del tejido y la presión que ejerzo con la sutura. Entonces, aquí ya le estoy creando hipoxia a la zona de los tejidos y eso me va a producir también una menor cicatrización de la zona, mayor pérdida ósea de la esperada. Entonces, y finalmente pongo un provisional que para dejarlo libre de oclusión hice, claro, al aumentar, colocar el implante, al expandir un poco esa cortical injertada y al colocar un poco de hueso, ¿Qué pasa? querer colocar todavía un provisional, entonces va a ser mayor compresión en la zona. Entonces visualicen la posición que tiene la parte cervical del provisional. Obviamente se le hace un socavado a la parte que está cercana a la encía. Ahora, este fue el implante, la radiografía final colocada. No solo me quedo con esta radiografía final, sino que posteriormente hago en el transcurso una tomografía y vamos a ver el resultado. Para mejorar el biotipo, siempre en algunos casos hago un roll flap, ¿verdad? Y en este caso, este es un amigo, como les mencionaba, y él se me perdió después después del COVID, ya no ha venido. Entonces él se fue nada más con el provisional. Hice con los PIC, con el poste PIC, un poste personalizado con resina y el poste PIC, y después una corona de Protem cementada, y a la fecha lo sigo esperando y lo llamo, no se me ha caído, y ando bien, ok. Pero como se hizo la tomografía, podemos ver en la tomografía los espacios en la parte vestíbulo palatina, ¿verdad? O mesiodistal, que pueden estar viendo, la zona izquierda. Ahí hice la medición 1.04 separado de la raíz, pero no solo es la raíz, hay que tomar en cuenta el ligamento periodontal y separado de la cortical de la zona del seno. Ahora, visualicemos la parte vestíbulo-palatina. ¿Qué sucede? Vean la expresión del hueso que tenemos hacia la zona crestal o a la zona más cercano a la plataforma. La moldura que tuvo de la presión que ejerció el provisional. Entonces, por mucho que yo expandí, pueden ver que se ve una tabla más robusta, ¿verdad? La compresión que ejercí con el provisional y la zona de los tejidos que crean una hipoxia, entonces hay una remodelación mayor y por ende también esa depresión que no debió haber ocurrido. Se supone que la zona crestal es la que debe tener mayor grosor, que es la que nosotros queremos que haya mayor soporte de la fuerza, quedó finalmente con un menor grosor del esperado. Entonces, todo lo que se hizo finalmente es lo que yo digo, en la puerta del horno se puede quemar el pan. Pero el implante está funcional, entonces que siempre me gusta demostrar que en toda esta... ¿Aló? Puede ocurrir, lo hacemos muy bien, lo ejecutamos muy bien, vamos tomando las medidas necesarias, pero finalmente puede ocurrir siempre algún cambio no esperado. Ahí hice una comparación del expansor, la radiografía con el expansor, traté de igualar un poco las raíces y la zona, y pueden visualizar que el fresado más la córtico, en este caso la compresión-expansión, fue exitoso. Lo no exitoso fue la manipulación final de los tejidos y que no se expresó muy bien en la zona crestal. Este es otro caso de una paciente que ya le había hecho un implante en el 12, ¿verdad? Pero ella es ciclista, entonces tuvo un accidente, se cayó la bicicleta y pegó en la banqueta.
Entonces, en este caso, le hicieron una extracción, ella vive en Bélgica, le hicieron una extracción, la persona que le hizo la extracción pues del residuo le dijo que no podía hacer un injerto, que ya no sabía manejar ese tipo de cosas, que no sabía hacer implantes, entonces pero el implante, analizó el implante que le había hecho en la pieza 12 y le dijo, si usted puede volver a su país, y la misma persona le hizo el implante, entonces le sugiero que le haga un implante en esta zona. Entonces se vino la chica, venía a visitar a su familia y de paso se vino. Entonces, lo primero que le dije yo, hagamos una tomografía, veamos qué sucede con ese hueso. Tengo preservada la tabla vestibular, ¿verdad? Ella tenía, en la visita, allí tenía aproximadamente unos 3 semanas, 15 días, 3 semanas, eh, máximo, no más de 20 días creo, de haberle hecho la extracción. Tengo preservada la tabla vestibular, un poco reducida la tabla lingual, pero no ocurrió ninguna fractura con respecto al hueso. A mí me gusta ir a lo seguro, o como dicen en el golf, jugar a lo seguro, jugar en corto. Entonces, le digo yo, esperemos un tiempo, dejemos que siga su camino la biología y dejemos que ese coágulo que está ahí, si nosotros reentramos, desorganizamos todo ese coágulo. Entonces, dejémoslo unos 2 meses y volvamos a tomar una tomografía. En 2 meses, después de la extracción, esto es lo que nosotros tuvimos el resultado, sin hacer nada. Simplemente que el cuerpo o la biología siguiera su curso. 2 meses y medio, casi los 3. Entonces, esto fue lo que en la tomografía nosotros logramos percibir. Todavía tenemos 2.62 milímetros hueso nativo de la cortical, que es lo que me interesa. Si nosotros nos esperamos más que ese hueso pueda ser fresable, lo que va a ocurrir es que ese cortical se va a ir debilitando. Y en algún momento podemos tener, principalmente en la zona más crestal, menor cortical. Entonces yo le sugerí a ella, este fue el momento que me visitó antes de quitar las puntadas, vean cómo está el alvéolo en la radiografía y a los 2, 3 meses casi cómo se ve el alvéolo y los tejidos blandos. Entonces ya tengo una zona, ya gané tejido blando, ya tengo también una zona de cierta manera organizada en una neoformación ósea donde yo puedo trabajar y empezar a manipular. Yo sé y entiendo bien la manipulación de los expansores roscados y no voy a fresar demasiado. Entonces abro, vean el lecho óseo, como se puede ver en la parte izquierda, eh, la zona de cómo se ve el vestigio o el residuo del alvéolo, pero que está todavía en neoformación. Y lo que hice fue una fresa inicial, solamente, para llegar a profundizar en el ápice, una mejor dirección y luego expansión roscada. El primer expansor, yo les comento, no tuvo ningún tipo de resistencia, absolutamente. El segundo expansor quedó un poquito flojo y ya el tercer expansor fue el que hizo la mayor función. Es más, el tercer expansor logró hacer una compresión interna de todo ese hueso neoformado y aún así sangraba muy bien. No me hizo ningún corte interno del sangrado o del aporte sanguíneo. Entonces vean los expansores, el expansor inicial, ya el segundo y tercer expansor, el lecho óseo que me fueron creando y todavía mantenía esa cortical natural de la paciente. Entonces, esto me permitió la colocación de un implante para un lateral 3.3 por 13 milímetros de profundidad y el implante en la zona crestal es un poco más ancho que el tercer expansor. Entonces, este sí me produjo una cierta, la foto después debajo del implante, donde se ve el implante colocado, me produjo una cierta fractura de tallo verde, una deformación de esa zona crestal. Y tuvo muy buena retención primaria, entonces siempre hay que hacer un injerto óseo. Un injerto óseo adecuado en toda la zona y obviamente lo adecuado es colocar una buena membrana. Suturas, aquí compensando también que voy a dejar, a mí no me gusta dejar mucho expuesto las membranas de colágeno porque siempre hay una filtración. Entonces yo siempre trato, en la medida de lo posible, después de poner la membrana de colágeno, agarro un plug aplanadito y lo coloco en esa reentrada. Eso me ha ayudado a cicatrizar rápidamente la encía
y proteger un poco mi membrana en las primeras 2 semanas. Si ustedes se fijan, la sutura ya con menos isquemia, ¿verdad? Y la colocación del implante en esta zona. Entonces, este es el volumen que logré obtener, aparte que los tejidos estaban un poco inflamados, pero sí se logró el volumen adecuado en la manipulación interna del hueso. Entonces, aquí estamos haciendo una compresión interna. Al hacer el análisis tomográfico, vemos que se logró, ya para hacer la carga, una tabla vestibular en la zona crestal de 2.11 milímetros, al nivel de los 7 milímetros, que es donde tiene la mayor estrés de la fuerza axial, tenemos de 2.21, ¿verdad? Y ya después ya se aminora el grosor de la tabla. Pero en toda la parte crestal y media del implante tenemos una tabla adecuada para poder trabajar. Y más en el sector estético, cuando haga guía incisal, que va a recibir carga. Y teniendo un implante del otro lado y 2 piezas con endodoncia, entonces toda esa zona va a tener una debilidad en la oclusión. Ahí pueden ver ya el caso final, la colocación del implante del 1-2 es el que tiene el perfil un poco más convexo, y el que tiene un perfil un poco más recto es de la pieza que estamos trabajando o de la pieza que estaba trabajando, y este es el caso final de la paciente. Siempre en este caso me gusta, se hicieron coronas de circonia y me gusta utilizar una férula protectora. El punto que les digo acá es, no pudiese haber trabajado esta zona si no lo hago con motor. A la velocidad de 20, 15 newton, 15 velocidad de torque, y con un torque de 20, 30 newton no más. Esto no tenía mucha resistencia en esta zona que se trabajó. Entonces, mi sugerencia es, si ustedes están trabajando con la carrera que no tienen una llave adaptadora para los, búsquenla. En el catálogo está y la pueden solicitar en su distribuidor. Porque con motor se controlan absolutamente todas las fuerzas. Este es otro caso que les quiero mostrar cómo está. Aquí literalmente cómo se logra ver la fractura de tallo verde. Esto es solo un ejemplo para que puedan identificar cómo se puede ver la fractura de tallo verde. El caso, doña Ivania tiene ese colapso en esa zona del premolar, y pueden ver la siguiente foto, el volumen que se consiguió. Hacen un fresado inicial, la fresa lanceta, luego la fresa de profundización, y empiezan la introducción de la expansión. En este caso la cortical es más rígida, ¿verdad? Aquí no quería, como es un premolar, no quería colocar un implante demasiado grueso. Siempre en los premolares utilizo 3.75, 11,5, 13, donde me lo permita la longitud, no menos de 10. En este caso llega un momento de compresión interna que empieza a absorber esa fuerza, la tabla vestibular. No quiere decir que no ocurra, a la tabla lingual puede ocurrir una expansión también. Esto ocurre hacia ambas tablas. Pero siempre, como nosotros abrimos el colgajo más hacia la zona vestibular, pues es la que más verificamos. En el otro caso, abrís una tunelización hacia la tabla lingual para ver si hay también esa fractura, pero por lo general casi siempre es la vestibular la que se fractura. Tiene un poquito más de flexibilidad la vestibular. En este caso, ahí pueden ver, todavía no está el punto de fractura, ¿verdad? Llega después cierta presión, el motor se puede parar a los 40 newton, le das 50 newton, 60 newton, y muchas veces aquí es donde tenés que pasar a la carraca. Pero ahí es donde tenés que controlar y hacer un contrapeso de la fuerza cuando estás usando la carraca, no solo direccional axial, sino que también con el dedo hacerle presión, en este caso, hacia lingual, para que no ejerza demasiado palanca del expansor roscado. Y ahí pueden ver cómo se va dando la fractura del hueso. Es irregular, sí, es irregular. Si ven que esa fractura está siendo excesiva, entonces no sigan, porque lo que va a ocurrir es, pueden desprender un segmento y ocasionar un daño que no va a ser el adecuado. Entonces, ese segmento va a tener cierta movilidad
cuando ustedes coloquen el implante, ese segmento va a tener cierta fijación, pero si es demasiada la expansión que quisieron hacer, entonces va a tener cierta movilidad y lo que vas a tener una fibrointegración en esa zona. La retención primaria la puedes perder. Entonces, en este caso, siempre, siempre, siempre hay que colocar hueso en esa zona y una membrana. Este solo era el ejemplo que pudieran ver cómo se daba la fractura de tallo verde. Esta es una utilización radiográfica nada más de los expansores roscados, donde pueden ver el tipo de hueso donde está la sonda periodontal, cómo radiográficamente incluso la sonda logra penetrar el hueso, no tiene mucha resistencia el hueso cortical y el hueso trabecular. Si yo hacía presión, cuidado y llegaba hasta la zona del seno maxilar. Entonces, esta fue una cirugía de levantamiento de seno tipo Sommer, flapless. Por eso ven en la fresa inicial el tope de fresa. Entonces, hago un fresado ligero de unos 6 más o menos milímetros, 5 milímetros, para después, en el tipo de hueso, este es un hueso tipo 3. Si ustedes ven, casi no hay cortical. Un hueso en la nueva clasificación tipo 2 o 3A o 2C, depende de cómo lo quieran ustedes clasificar. Entonces, en este caso no tenía mucha resistencia en el expansor inicial y llegó directamente en la presión axial hasta la cortical. Es así, hizo un poco de resistencia, le hacen un poco de mayor presión. Si en el torque que le suben al motor a unos 40, 50 newton logras pasar porque se siente la ruptura de la cortical del piso del seno, pues vas muy bien. Si no, pues tenés que ayudarle, dar al mismo expansor inicial, darle cierto golpe con un martillo para solo romper un poco esa cortical y seguir penetrando. Mi sugerencia es que en este expansor no pases más de dos aristas de entrada. De esa misma manera, el segundo y el tercer expansor para poder utilizar el expansor de levantamiento de seno maxilar, que es el que pueden ver que es más paralelo. Si ustedes meten solo el primero y segundo expansor, el tercer expansor para el levantamiento de seno, vean la forma, que son muy diferentes. Uno es paralelo y el otro es muy cónico, entonces no te va a ser funcional. Hay que meter el tercer expansor para utilizar el expansor de 3.0 para levantar el seno maxilar. Y así sucesivamente paso al siguiente expansor. ¿Qué les quiero demostrar con esto? Radiográficamente identifiquen el tipo de trabécula que pueden ver donde está la sonda periodontal a cuando tenemos el hueso colocado y los implantes ya cargados. Pueden ver en la zona mesial del implante colocado cómo se ve diferente expresado esas trabéculas. Y por detrás, en la zona distal, donde están las roscas, las microrroscas y las roscas del cuerpo, donde se ve una compresión interna de esas trabéculas. Y asimismo, pueden visualizarlo ya cargados, cómo se ve el trabeculado de forma diferente en los implantes en la zona. Entonces, logramos con la compresión-expansión, logramos nosotros una modificación de la densidad ósea en el sitio, siempre y cuando tengamos un sangrado adecuado. Pueden ver ahí, ya más exacto, después de la colocación de los implantes, cómo se ve el trabeculado óseo alrededor de los implantes en la compresión expansión. Siempre y cuando tengas tablas adecuadas, no va a ocurrir, como el caso anterior, una fractura de tallo verde. Si vos tenés unas tablas demasiado delgadas y querés hacer esa compresión-expansión, entonces vas a posiblemente en las paredes laterales de las corticales, miren las corticales que se ven muy diferentes una de la otra. La que tenga menos resistencia va a hacerse una fractura de tallo verde y vas a perder resistencia de la inserción o de la retención primaria en tu implante. Pudiste haber modificado las trabéculas, pero la poca resistencia de la tabla va a crear una brecha y vas a perder torque en la inserción o en la retención primaria. A mí me gusta este doctor, yo lo sigo en las redes sociales, el doctor Dong Seok-song, de la Universidad es coreano él, de la Universidad Católica de Corea,
presentó este estudio en el 2010, la expansión, la expansión lateral de las corticales en maxilar posterior, en mandíbula, en la zona posterior, donde tenías de 2 a 4 milímetros, ¿verdad? Hicieron 32 pacientes, 84 implantes, hicieron técnica directa y 9 de pacientes de técnica diferida. Primero hicieron la expansión y posteriormente, 4 o 5 meses después, colocaron los implantes. Es curioso que en este caso también hablan de las complicaciones y es vital mencionarlas porque eso va a ocurrir. O sea, les va a ocurrir igualmente, a mí me ha ocurrido. Es más en el sector posterior. La tabla vestibular, cuando nosotros estamos iniciando en esta zona, es tan resistente que todo cuerpo más resistente es más fracturable. Entonces, en la medida que nosotros queremos expandir más, se va a fracturar esta tabla si no guiamos su corte. Menciona en el artículo que 5 de los casos la complicación fue que se desprendió toda la tabla vestibular y tuvieron que hacer una técnica diferida, que hacer una regeneración y hasta posteriormente ver la colocación de los implantes. Entonces, si estamos iniciando y queremos hacer una corticoexpansión en este caso, con rieleras verticales, porque esto se hace con rieleras verticales y una rielera horizontal en la base para guiar la expansión. Entonces, y no tenemos el instrumental adecuado, en este caso utilizar un piezoeléctrico, no va a ser funcional. Este es un caso donde tengo un colapso en el sector anterior. Les voy a ser honesto, en el sector posterior inferior, yo he tenido muchos fracasos realmente. He tenido más éxito en maxila que en mandíbula. En mandíbula solo un caso me fue exitoso y en los otros he perdido más hueso de lo adecuado. En uno ni siquiera logré poner los implantes. Entonces he tenido mejor manipulación para mí, en mi experiencia, del maxilar superior. Este es un caso pues en donde la paciente me visita, tiene un colapso de toda la zona, andaba ahí un provisional, vemos el sitio cómo está colapsado, había perdido esa pieza hace bastante tiempo, vemos el colapso. Siempre al momento de la cirugía traten de hacer un diseño previo de cómo van a hacer los cortes, de cómo va a ser el colgado, de qué es lo que pretenden hacer. Yo quiero hacer una corticoexpansión, en este caso vamos a hacer una corticoexpansión, pero va a crear un mayor volumen. ¿Cómo voy a cerrar si voy a tener un mayor volumen cuando tengo muy poco tejido blando? Entonces tendría que tener un colgajo desplazado. En este caso se hace unas rieleras verticales, que sería una incisión Newman, ¿verdad? Colgajo de espesor total, analicemos la cresta, tenemos 3.61, en el corte menos 4, que sería la zona a trabajar, 3.61, en la parte media 4.14 y unidad de Homefield de 3.51, que es un hueso tipo 2, tipo B. Tengo bastante longitud, pero hay que entender que en estos casos la longitud, como dicen, es lo que menos estás preocupado, porque también vamos a ir viendo, en la medida que vos profundizás el expansor entre las dos tablas, entonces vas a ir creando una expansión superficial de las crestas, pero la parte basal, él va a seguir entrando, pero se va a ir engrosando ese expansor. Entonces la tabla va a ir haciendo esto, va a ir haciendo esto, va a ir haciendo esto, y en un momento va a crear una fatiga y se va a desplazar o a fracturar. Entonces no estamos tratando de lograr mayor profundidad. Queremos lograr una expansión, pero en la profundidad también vas a crear una fractura. Bueno, este es el diseño del colgajo. Entonces aquí la posición a trabajar es no en mayor profundidad, pero sí por lo menos un implante de plataforma estándar y de longitud por lo menos de 11,5 o 10 como mínimo. Llegué casi hasta la cortical, ¿verdad? Bicortical, a la zona del piso nasal, buscando una mayor profundidad. En este solo se fresa la fresa inicial. Se hace con piezoeléctrico, igual, como mencionaba el doctor Don Seung en el artículo, esto se puede trabajar preferiblemente con piezoeléctrico. Haces mejores cortes, de cortes mayor controlado. Yo particularmente dejo la fresa, si es en el sector anterior, dejo la fresa que me sirva de guía para que yo pueda hacer
mis cortes verticales bien orientados a la zona o al eje donde voy a trabajar. Y ahí pueden ver la fresa, ¿verdad? Los cortes que realizo de forma vertical, y la fresa me sirve tanto una guía protésica en la parte quirúrgica, porque estoy viendo el vástago hacia dónde va saliendo el paralelismo, y de esa misma manera voy a buscar un paralelismo de mis rieleras verticales. No, para la parte superior no es tan necesario una rielera horizontal, porque el hueso es más flexible. En mandíbula sí es más necesaria, pero no es un corte completamente de la cortical. Es una muesca para crear cierta orientación de la expansión que vas logrando. Entonces, una vez creadas esas rieleras verticales, hay que crear internamente entre cresta y cresta como forma de péndulo, ¿verdad? Unión entre las dos crestas. ¿Para qué? Para poder hacer una separación de todo el hueso esponjoso entre las dos crestas, ¿verdad? Y posteriormente empezás a hacer la expansión. Como les mencionaba, en la medida que nosotros penetramos más el expansor, ese expansor va a ir creando el desplazamiento de la tabla vestibular, y la inserción del implante también hay que entender que es un poco más ancho que el expansor. Entonces, entre mayor profundidad tenés, podés crear un desplazamiento tal que podés perder esa tabla. A mí me gusta sumergirlo en factores de crecimiento, entonces un implante de 3,75 por 11,5, y lo meto en factores de crecimiento, y ahí pueden ver el implante colocado en la zona con las rieleras. No estoy tratando siempre de ver y succionar toda esa sangre. Prefiero yo que esté sangrando adecuadamente el sitio, coloco un injerto, ya como muchas veces soy el mismo fotógrafo, entonces ahí voy cambiando, ya se estaba haciendo una zona de coágulo una vez colocado el injerto, y hago un cierre. Utilicé factores de crecimiento PRF para la parte gingival también. Puse una membrana también de colágeno y PRF y la sutura, el desplazamiento del colgajo. Este es el resultado. La colocación del implante casi bicortical, ¿verdad? Y el injerto particulado. Pero recuerden que tenía de por medio, entre ese injerto, tenía un hueso nativo con una estabilidad primaria, y en el sitio logré mantener estable no solo el implante, sino que el hueso desplazado. Y este es lo que se logró obtener de la paciente, la parte de los tejidos blandos, ¿verdad? Muy bien se logró los tejidos blandos para un contorno adecuado, ¿verdad? Esta es la provisionalización. Y lo más importante, ¿verdad? Que es la parte ósea, que a mí me gusta visualizar. Es dónde quedé. Radiográficamente parecía que había tenido un implante bicortical, vean, a escasos milímetros tal vez de la parte del piso nasal. Esta sería la parte más vestibular, que es el injerto, en este caso fue un injerto sintético de GMI, y ahí pueden ver lo que gané en la parte vestibular a diversos tercios. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que ustedes pueden visualizar: dos zonas en la parte vestibular. Una zona que es más blanquecina, que sería el injerto particulado. Muchas veces no, se integra, pero nunca hay un recambio completo. Y pueden ver una pequeña lámina justo por debajo de ese injerto, que sería el hueso nativo del paciente. Entonces logramos tablas de 2.21, 2.74, 2.28 y hasta 3.57, que creo que sería un éxito para el trabajo. Y esto justamente me visitó la chica, ahí pueden ver la radiografía, pues el nombre no importa, en el 2023. Acabo de tomar esa radiografía el 22 de marzo del 2023, y todavía se mantiene el implante estable en boca. Este es otro caso, ya el penúltimo caso, para un poco mayor. Aquí voy a colocar 4 implantes en el sector anterior con la misma técnica. Tenemos un defecto, sí, de reloj de arena. Entonces, muchas personas sugieren hacer unos injertos en bloques primeramente, y luego hacer la colocación de los implantes. Entonces, se midió bien el hueso y se identificó que se podía hacer la corticoexpansión. Entonces se hacen rieleras verticales, salvando
salvando un poco la zona media. Esa zona no se corta, ¿verdad? Y ahí pueden ir viendo la inserción y cómo el segmento se va a desplazar. En uno de ellos, dejas colocado un expansor. Vean que estoy usando la avellanadora. Ahí vean, si yo le ejerzo mucha fuerza, miren cómo se desplaza ligeramente esa cortical. No está desprendida, pero se puede desplazar. Entonces, hay que dejar colocado un expansor para que cree estabilidad y colocar el otro. Quitas, avanzás y mantenés estabilidad. Uno y uno, uno y uno. Y así, de esa misma manera, se va colocando. Aquí es un casito un poco más anterior y tuvimos la necesidad, porque no tenía un motor que controlaba mucho el torque, era muy estable, entonces tuve que caer a la carraca, pero es súper controlado. Esa presión lateral tiene que ser bien controlada y un contrapeso para la colocación de los implantes. Entonces ahí, como pueden visualizar, los expansores se va aumentando uno, se aumenta el otro, se quita uno, pero se deja estable el otro, y así poco a poco vamos guiando la expansión. Como les digo, el centro de la línea media se trata de salvar, ahí no se hace ningún tipo de corte, y esto fue la colocación de los implantes. Miren que en la medida que el implante penetró, desplazó más y hay un gap entre los implantes, la plataforma y el hueso. Entonces, si yo profundizo más los implantes, ese hueso va a separarse más de la otra cortical. Ahí la colocación del otro lado, y obviamente hay que hacer un injerto, membrana, como yo soy el fotógrafo, pues ya esa zona no se las presento, no me dio tiempo, y desplazar todo, cerrar completamente y desplazar todo, pero no hay que poner nada, ahí no hay que ponerte aquí le decimos whipla, una tipo dentadura. Vean la cicatrización. Yo le dije a la señora, por favor, no se me toque, se va a poner morado, se va a poner diferente, no me le haga caso, no trate de verse qué es lo que hay, simplemente use este enjuague, no se cepille, no conoce. No le dé ni un beso a su esposo, en este caso, ¿verdad? Y así se va a pasar, hágase la enojada por lo menos unos 2, 3 meses. No quiero que eso se me vaya a echar a perder. Esos son los implantes colocados, ¿verdad? En la zona, y es ya la parte de la rehabilitación. Entonces logramos un buen lecho, ¿verdad? Robusto. Se usaron los ejes direccionales, a veces pueden ser diferentes, entonces yo utilizo los postes angulados y los modificas en la posición más adecuada para que tengas una buena inserción de la prótesis. Fue una prótesis cement, en este caso la señora pagó una metal cerámica, ¿verdad? Ahí están los postes, ahí lo sellé con barreras gingival, ¿verdad? Y después la cementación de la prótesis parcial, la prótesis metal cerámica. Esto es lo que más me gusta. Siempre visualizar qué es lo que logramos. Tenemos, por ejemplo, en uno de los implantes 2.27, 3.16, 2.63. En el otro 2.59, 2.87, 2.02. En este, el escáner de Sirona, hay una tabla, una modificación, es meramente cortical el hueso que está formado en esa zona. Cuando pasa mayor de los 2000 en la calibración que tiene el escáner de Sirona, es un hueso cortical 2100, 2200. Aquí tenemos 2800 en uno de los casos, pues porque también es parte del injerto. Entonces ahí pueden corroborar que es exitosa, y esto ya es como al año de trabajo en la adaptación de los tejidos blandos del caso final. Este es el penúltimo caso, ¿verdad? Ahí pueden ver la zona. Ya esto es una combinación, ya este es el último caso, ya vamos a terminar. Es una combinación de cirugía guiada con expansión, córtico-expansión interna, el levantamiento de seno. Es vital entender que perdés retención primaria en esta zona si tu tabla vestibular es demasiado delgada, ¿verdad? Y pueden ver que el implante 16 y el implante 15 son implantes que van a tener una retención primaria mínima de 2 a 3 milímetros, 4 milímetros en la zona. Entonces, se hace una ventana lateral guiada con cirugía guiada para
guiar el corte, ahí se pueden ver la fresa, yo trabajo en el sistema Blue Sky, y se hace todo el diseño. Entonces la ventana lateral, la guía me sirve para guiar nada más el corte de la basal de mi ventana lateral, y luego hago mis marcas, que incluso en la guía ustedes pueden ver unas líneas horizontales y unas verticales, donde me está señalizando visualmente, esta es la área que puedes estar cortando. Hasta aquí vas a hacer tus hileras verticales, y de esta manera me voy guiando para hacer mi ventana. Ahí pueden ver la ventana, ya todo, adelantando todo el proceso, se hace todo el injerto, se colocan los implantes con la guía quirúrgica, pero en este caso no fresé, solo hice la fresa inicial, que es la de romper esa cortical, y después puro expansor, compresión-expansión. Expansor 1 en el 14, un pequeño o ligero levantamiento de seno, ¿verdad? Y después el 16 y el 15, van a ver el por qué es importante también hacer una combinación de una técnica tipo ventana lateral tipo Sommer, porque el trecho a trabajar, ahí pueden ver los 3 implantes colocados, el trecho a trabajar y la colocación de todo el volumen nosotros solo estamos tal vez pensando en altura y volumen, pero no estamos viendo en sentido vestíbulo-palatino. Muchas veces es la perspectiva que nosotros perdemos. Ahí pueden ver diferentes vistas, el volumen, ¿verdad? Esta, hacia la zona izquierda, vean el trecho que yo tenía en la dirección que se planificaron los implantes. Tenía que penetrar más de 4 milímetros. Hacer un levantamiento de membrana más de 4 milímetros en una dirección horizontal hacia lingual. Y ahí es donde podemos tener un error. Podemos creer que levantamos la membrana hasta cierto nivel, y cuando fresamos a través del lecho óseo para colocar los implantes, nos encontramos con la membrana en esa zona. Y ahí la laceramos y creamos una perforación. Por esa razón me gusta utilizar el expansor. El expansor va a seguir rotando, entrando en ese injerto, me puedo encontrar la membrana y no le voy a hacer ningún daño porque su punta es Roma. Y después, a través de ese mismo lecho óseo, tipo técnica Sommer, meto también hueso y mi implante termina de hacer el resto. Teniendo también en ese poco hueso, hago una compresión de las trabéculas para tener buena retención primaria, porque solo iba a tener una estabilidad en hueso natural de 3 a 4 milímetros. Ahí pueden ver después la ventana lateral en un 3D, ¿verdad? Rellena de hueso. Ahí pueden visualizar cómo se ven las dos estructuras, la zona de hueso natural y el injerto. Como les digo, jamás se va a perder una cortical en la zona de un injerto. Vamos a tener una soldadura, pero si hay una cortical de por medio, entonces es interesante esto entenderlo, porque para eso es la córtico-expansión. Vos transportás esa cortical, no te confías de solo ponerle un injerto y de esa soldadura que se va a dar entre el injerto y el hueso nuevo que se pueda obtener. Ahí pueden ver el levantamiento en el 14 que se logró. Ahí también se me imposibilitaba demasiado hacer no solo la profundidad vestíbulo-palatina, sino que una ventana tan excesiva hacia la zona de la pieza 14, entonces prefería hacer técnica Sommer para ese implante y se logra 1.24, 1.64. La unidad de Homefield del injerto, ¿verdad? Ahí va a ir poco a poco integrándose esa zona. Y eso es el volumen interno en el 3D, cómo se ve el hueso injertado en el volumen interno. No se ve ningún ápice de ninguno de los implantes por completo. Entonces, en este caso, la combinación de la cirugía guiada más la combinación de los expansores roscados, aquí hacemos una compresión-expansión, logramos el éxito del trabajo. En las conclusiones sería un manejo adecuado de los tejidos blandos, corte óseos, preferiblemente con piezoeléctrico para las hileras verticales, lograr estabilidad ósea y retención primaria, un adecuado aporte sanguíneo del sitio, siempre visualicen, podés utilizar incluso, si tenés piezoeléctrico, una pieza que él trae que es diamantada para lacerar paredes. Si no tenés esa pieza, usa la fresa guía, ¿verdad? Que solo tiene filo en la parte y no es muy gruesa, en la parte de las paredes,
para lacerar un poco esa compresión y vas a tener un mejor aporte sanguíneo. Preferiblemente injerto, lo manipulas con factores de crecimiento, podés hacer el sticky bomb 2700 revoluciones por 2 minutos, el IPRF lo mezclas con el hueso y vas a obtener un sticky bomb con tubos de 10 milímetros, una membrana de colágeno siempre, uso de expansores roscados, este es el éxito. 20, 15 revoluciones por minuto, 30 newton, 40 newton, 50 newton de torque en la medida que vas haciendo la inserción. Con motor, con carraca, hay muchas complicaciones de error. Eso es lo que tenía el día de hoy para compartirles. Les agradezco, ¿verdad?, la invitación, su tiempo y pues cualquier pregunta o consulta, pues ahí está mi WhatsApp y me pueden seguir en las redes sociales, yo con mucho gusto. Dominic. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Avilés. Ha sido muy interesante, la verdad. Es que es un tema que supongo que Muy debe ser... amplio. ¿Se me oye bien? Sí. No, sí, es muy amplio. Sí, muy amplio y creo que no se escucha mucho. Yo no escucho mucho este tema en concreto, lo de expansión, y tiene su complejidad. Yo pienso que hoy has aportado algunos tips muy interesantes. Bueno, pasaremos a la parte de preguntas. Ya os recomiendo a todo el mundo que quiera hacer una pregunta, por favor, que la ponga en el chat y os trasladaré al doctor Avilés. Empiezo con unas preguntas que se han ido poniendo durante la charla. Nos dice Elvira: me gustaría saber el riesgo que se corresponde o si hay estudios sobre el nervio trigémino tocado por presión tras una cortical split, si conoce algún caso parecido. Actualmente no lo he... Nosotros siempre tratamos de ver en la tomografía todas las estructuras importantes, pues todavía no hemos podido, pues no me ha ocurrido tampoco, no conozco, desconozco un artículo que pueda hablar sobre la compresión del trigémino. Conozco artículos que la compresión de las variantes, por ejemplo, en mandíbula, que tiene el dentario, tiene un canal que no todo el tiempo en la tomografía lo identifican si estás muy confiado en el reporte que te manda el lugar tomográfico. El canal mandibular es más amplio. Muchas veces también tiene una bifurcación el canal mandibular, yo tengo unos artículos de eso, y también tiene la salida del mentoniano, tiene una variante diferente y posiciones diferentes con respecto a su salida porque él hace una curvatura y también es multilobulado. Entonces, eso sí, se ha podido identificar que en la expansión de esa zona creas un desgarramiento en la zona del canal o una compresión que puede producir dolor, pero son ciertas, mientras no sea lacerado en el fresado, eso pues pasa 2, 3, 4 semanas, el paciente va a pasar con dolor, pues no hay un sangrado porque no laceraste, pero sí va a pasar con cierto dolor. Incluso puede pasar con cierta parestesia en la zona. Pero ya lo que me pregunta de neuralgia del trigémino, pues pues le soy franco, no tengo conocimiento de esa información. Vale, gracias. Te planteo una segunda pregunta. Si aconsejas colocar sobre las membranas de colágeno y sobre la sutura el iceberg glue, el cianocrilato. Sí, perfectamente. Yo le he colocado, tengo ahí un caso documentado en Nicaragua, pues no viene mucho, pero sí, cuando salió el iceberg glue me lo trajeron y tiene que estar seca la zona, ¿verdad? Y queda muy bien, va a quedar durito por una semana. Hay pacientes que son demasiado quejembrosos, si te queda alguna puntita que el paciente va a estar tocando con la lengua, como él se pone duro, entonces va a sentir un filito. Entonces es importante pues delimitarlo en la zona y queda muy bien. Más de una semana, a mí la última paciente me le toca casi 10 días. Y ya después cuando quité las puntadas se vino todo. Aproveché y hasta le pongo un poquito, si tengo dientes vecinos, le pongo un poquito para que tenga una retencióncita. Pero sí, lo aconsejo muy bien. Muy bien, nos pregunta también Isaac si en los casos con expansiones es más recomendable usar un implante tradicional como Frontier o Avantgarde o si se obtendría mejor resultado con un implante agresivo como los PIC de GMI. Bueno, ¿qué pasa con el implante más agresivo? Lo que andamos buscando casi siempre son más recomendados para post-extracción, que necesitas lograr una retención y que las roscas hagan un efecto friccional de anclaje.
pero en este caso lo que necesitas es cierta fijación. Entonces, ¿qué pasaría en la zona? La fijación, la tabla cuando esté introduciendo el implante no va a lograr ese efecto de anclaje entre tengas una rosca más amplia o menos amplia. O sea, el implante va a tener en la parte apical su fijación, ¿verdad? Pero en la parte del cuerpo, que también las roscas son un poco más agresivas y logran tener ese anclaje, el hueso va a hacer esto. Entonces no lo va a agarrar o tener una retención. Entonces, más bien yo diría tratar de reducir un poco las plataformas de los implantes. Y, es más, yo tengo un caso que me fue un fracaso en un central, hice esa misma técnica de córtico-expansión, debía haber puesto un 3.3, pero quería poner un implante Avantgarde. Entonces, el implante Avantgarde tiene que quedar sucrestal. Entonces, entre más lo bajé, más me separó la cortical y en el momento de estarlo poniendo se fracturó toda la cortical, porque tenía que profundizarlo más. Entonces, yo diría que no es tan necesario implantes agresivos. Muy bien. Una nueva pregunta de Lourdes. ¿Qué opciones terapéuticas recomiendas para la expansión en maxilar inferior, teniendo en cuenta que tu experiencia no fue buena con los expansores en ese sector? Valorar bien la zona de corte, no utilizar estos elementos que son de sierra o rotatorios si no los manejas muy bien. En mi experiencia, como les mencioné, solo un caso fue el que me fue bien exitoso y los otros pues se me desprendió. Tal vez quise ser muy agresivo en la expansión de la tabla. Pero lo que te recomendaría es siempre un piezoeléctrico y es vital la rielera de guía en horizontal. No es completa, es una pequeña muesca para crear, ¿verdad? Una pequeña muesca para crear la orientación como cuando doblas un papel, que vos haces una marca en el papel para poderlo doblar. Entonces, de esa manera logras la orientación con las rieleras verticales. Y esto lo logras bien con un piezoeléctrico. No tiene control con sierras o con rotatorios que tienen unas sierras bastante agresivas. Opción terapéutica sería hacer una buena rielera. Es importantísimo la fijación primaria del implante y tener al alcance no tachuelas, tornillos de fijación, porque muchas veces se te puede desplazar demasiado y hay movilidad, y en la movilidad vas a perder tanto el hueso o una fibrointegración. Entonces, en algunas ocasiones hay que crear una fijación con tornillos laterales de vestibular a lingual y siempre hueso, membrana y un colgajo bien relajado para poder hacer un cierre adecuado, que incluso te puede crear inestabilidad en ese hueso que lograste hacer una expansión, una compresión demasiada de los tejidos. Lo otro es pedirle al paciente que no sonría. El paciente que no sonríe jala o quiere verse, entonces todo el colgajo lo está manipulando demasiado y la poca inserción que se está dando del nuevo periósteo o del periósteo al hueso que está en un pequeño movimiento va a estar haciendo una tracción. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Santiago. Dice, partiendo de un grosor de hueso de 2 milímetros, podemos ensanchar hasta 5 milímetros. ¿Es así? No todo el tiempo, porque, o sea, si tenés un hueso de 2 milímetros, la indicación es hacer un injerto en bloque. O sea, si la fresa inicial, que es la que tiene que entrar, para hacer esta técnica tenés que tener como mínimo, y eso que tiene que ser extremadamente de 3.5 diría yo, 3.5 en la zona crestal. En la parte media sí tenés que tener un poco más de hueso, y en la parte basal un poco más de hueso, obviamente. Pero si tenés nada más altura, pero tener una cresta de 2 milímetros, la fresa se va a comer todo el hueso. O sea, no es real, pues. O sea, que se puede expandir 1 milímetro para acá y 1 milímetro para acá y vas a lograr 5 milímetros. Eso es imposible. O sea, la teoría que menciona es que, por ejemplo, el artículo del doctor, tenían cresta de 2 a 4 milímetros, tuvieron más fracaso cuando tenían crestas más estrechas, ¿verdad? Casi siempre la mayoría tuvieron éxito en las crestas de 4, 3.5 a 4 milímetros, entonces expandís el implante y logras tener 2 y 2 a cada lado.
pero no vas a expandir igual 5 milímetros. Entonces usas implantes más, o sea, lo más que puedes expandir de 3 a 4 milímetros en la zona. Si expandís más de 5 milímetros, corre el riesgo de que alguna de las tablas se va a fracturar. A mí se me ha fracturado. Muy bien. Nos pregunta Raúl, ¿qué longitud tienen que tener las hileras laterales? Por lo general, uno la hace entre 8 a 10 milímetros. Desde el borde de la cresta hacia la zona basal de 8 a 10 milímetros. Podés lograr más, entre más logres, pero corre el riesgo de que se logre fracturar. Entonces, si es en inferior, hay que hacerle unos 10 milímetros verticales y hay que hacerle la línea horizontal. Como obtenés un hueso ya llegando basal un poco más ancho, entonces hay más trabéculas. Ahí, pues, lo que nosotros necesitamos es en la parte más superior y media. Entonces, de 8 a 10 milímetros son la longitud de las hileras verticales. Nos pregunta Besay, ¿cuánto tiempo de media, mínimo y máximo, se tiene que tomar el paciente para que osteointegre con todas las garantías para colocar el implante? Yo, por ejemplo, siempre en este caso, en el sector tanto anterior y posterior, que los manipulo, son 6 meses, como mínimo. Si hice demasiado agresión y demasiado injerto y todo, entonces les doy de 8 a 10 meses. Con 6 meses es bastante suficiente. Pero depende del tipo de hueso que se coloque, ¿verdad? Sí, sí. Sí, tiene también, utilizo yo bastante mezcla hueso cortical 50% humano, allograft, y utilizo seno injerto 50%. Ahora, pues, y siempre lo mezclo. Tengo mejor resultado mezclándolo con factores de crecimiento. Muy bien. Nos pregunta Luis, en caso de no disponer de piezo, ¿qué tipo de fresas utilizas para la corticotomía? Y por otro lado, ¿tienes experiencia en el uso de discos de corticotomía? Recuerda que hace años, él nos dice que recuerdo que hace años se utilizaban. Sí, sí, y se siguen usando. Por ejemplo, aquí en Nicaragua hay otras casas comerciales que están promoviendo este tipo de discos. Hay más ancho, menos ancho. Eh, Son como aquellos discos que se usaban son de sierra, discos de sierra. Eh, pues no tengo experiencia, yo aprendí a utilizarlo con el piezo y incursioné en esta técnica con el piezo. O sea, no tengo experiencia. Sé que se siguen usando y es habilidad del operador. Es habilidad del operador siempre marcar para poder hacer unos cortes adecuados, pero hay que tomar en cuenta que tiene un radio de corte y en la medida que sea mayor, entonces vos querés penetrar hacia de la cortical vestibular hacia el lingual y uno nada más quiere entrar 1 milímetro, 2 milímetros que pueda medir esa cortical y poder llegar hacia el otro lado si no tenés el control del corte. Es más habilidad o pericia del operador. Hay que tener cuidado con ello. Y obviamente se usan con el motor, pues motor quirúrgico, para controlar el torque y la velocidad. Nelly te dice, ¿podría por favor reforzar un poco lo del injerto PRFL, por favor? Sí, esto son factores de crecimiento. Hay dos técnicas. Anitúa fue el primero que habló del PRP. Después el doctor Chucrón en el 2002 presentó el PRFL, que es factores plasma rico en fibrina y leucocitos. Después en el 2006 el doctor Don Seoxon con una casa italiana Medifuge fue el que habló sobre factores de crecimiento. Y a la vez en el 2013 el doctor Chucrón presentó el nuevo protocolo del PRFL. Entonces, hay dos tendencias. Por ejemplo, lo que vamos a tener en el PRFL es plasma rico en fibrina y leucocitos. Entonces, lo que estamos aportando son factores de crecimiento, el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento tumoral, el factor de crecimiento, son como 5, que se me escapan ahorita todos los nombres, pero el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Entonces vas a tener inmediato, que ellos van llegando a los 4 días, a los 5 días, a los 7 días, a los 14 días, a los 21 días, para que se dé el proceso de cicatrización y la nueva formación de toda la zona. Entonces,
inmediatamente nosotros ya le estamos colocando todos esos periodos de tiempo, lo estamos adelantando en 21 días, estamos adelantándolo en minutos. En obtener del centrifugado de la sangre venosa del paciente en tubos de 10 ml, 9 puede ser su defecto, en unos Vacutainer se toma no aspirar con jeringa, sino que tiene que ser con una bránula calibre 21 directamente a un tubo al vacío. Entonces el centrifugado es de 2.700 revoluciones por minuto por 2 minutos. Ese centrifugado, obviamente calibrada la máquina, vas a aspirar esa parte inicial que es un IPRF. Eso lo mezclas con el hueso, hidratas el hueso y eso estás metiéndole factores de crecimiento a tu injerto. Esto va a tener una mejor calidad ósea, una mejor cantidad de formación ósea, de mejor cantidad de vasos sanguíneos y una mejor cicatrización, aparte que controlas las citoquinas que crean mayor inflamación y mayor reabsorción en la zona del injerto. Y el otro centrifugado es el nuevo que presentó Chukron, igual hay una competencia ahí de factores de crecimiento. Los dos lo uso y son 1.300 revoluciones por 8 minutos en los mismos tubos, 9 o 10 ml. No sé si está bien con eso. Le puedo mandar un par de artículos, escríbame, doctor, ahí y le puedo mandar un par de artículos. Muy bien, tenemos una última pregunta de momento que es de Daniel. Dice, ¿el uso de las fresas densa están indicadas para hacer expansión y densificar? Sí, estas son unas fresas que no tienen mucho corte, simplemente ellas se van abriendo camino, sí se puede, tienen su indicación, incluso se puede hacer hasta levantamiento de seno, hay unas que no, hay unas casas comerciales que no tienen mucho filo en la punta y sí se puede. No las he usado, yo como les digo uso los expansores roscados de GMI desde los 3 modelos que han sacado ellos, los uso desde el 2011, 2012 que vinieron a Nicaragua. Y de ahí no, para mí no existió más, porque con eso logré mejorar toda mi técnica. Yo no hago un fresado completo, hago siempre una combinación fresado y compresión expansión. Siempre que puedo, para tener una mejor retención primaria. Muy bien, de momento no hay más preguntas, hay muchos mensajes de felicitación y de agradecimiento por la charla tan interesante. Quisiera preguntar a los asistentes si hay alguna pregunta más. Si la quieren poner en el chat, se la transmitiré al doctor Avilés. La gente está diciendo que muchísimas gracias, que todo ha ido muy bien. Están encantados con la charla, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no me queda nada más que despedirme, darle gracias a Domenech, Natalia, Rocío, Daniel, Santi, José Luis, a todo el grupo GMI y a todos los participantes, los doctores de los diferentes países y pues aquí estoy a sus órdenes cuando se pueda. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por una de verdad interesantísima presentación de un tema que no se suele comentar muchísimo. Muchas gracias a todos los asistentes que habéis participado, un buen número. Como os he comentado, esta presentación se graba y os la vamos a enviar un enlace los próximos días para que podáis verla cuantas veces queráis. Gracias de nuevo y os seguiremos informando sobre nuevos webinars bien pronto. Gracias, doctor Avilés, gracias a todos. Un saludo y buenas noches. Hasta luego, muchas Chao. gracias, buenas noches.